provocado por otro conflicto geopolítico, más el gran cambio de política arancelaria y comercial que ha dado los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces, todo eso combinado realmente es un ambiente internacional de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, y la República Dominicana, liderada por el gobierno del presidente Abinader, ha sido capaz de sobrellevar esa crisis con balance en las finanzas públicas y sobre todo con un ambiente de confianza empresarial que ha permitido que las inversiones se mantengan y no solamente eso, que la inversión extranjera aumente. Hemos tenido también la suerte y el efecto de haber diversificado la economía en el pasado, de que los sectores externos han estado sumamente positivos en medio de todo este ambiente de volatilidad. Es decir, las exportaciones han aumentado, el precio del oro ha ayudado mucho, el turismo ha crecido de una forma muy positiva. Las zonas francas, a pesar de la imposición del arancel, que todavía en el corto plazo no tiene un efecto negativo en el crecimiento de las zonas francas, pues también ha estado positiva. Y obviamente las remesas, que no es un sector económico, pero es un soporte enorme a la generación de divisas y también al presupuesto de muchas familias, su capacidad de gasto y obviamente al componente gasto de la economía, ya que están promediando más de $1.000 millones de dólares mensuales. Entonces, esa combinación de un manejo equilibrado de las finanzas públicas liderado por la política monetaria del Banco Central, por un buen manejo en Hacienda, tanto del ministro del Interior como ahora el ministro Magín Díaz, pues han mantenido un ambiente de confianza en medio de un ambiente de turbulencia a nivel global, y lo vemos en otros países como lamentablemente no han podido sobrellevar esta situación de una manera equilibrada. Celso Juan Marrancini, de nuevo, bienvenido. Se lo digo con un cafecito que le ha traído Kenia, yo sé que es de su agrado. Al empresariado le ha ido bien. Gracias. Durante el gobierno y sobre todo este que... sí. Al empresariado, que es nuestro. Sí, señor. Al empresariado dominicano le ha ido bien. No hay queja, dice usted, con relación al gobierno. De hecho, Abinader es otro de los suyos, es uno de los suyos. ¿Verdad que sí? Porque él es empresario. ¿Qué tan bien le ha ido al empresariado? Digamos que se ha habido un crecimiento del 2020 hasta hoy, hasta ayer, 6 años. ¿Qué tan bien le ha ido a la industria dominicana, al sector productivo nacional? ¿Qué tanto le ha ido? Bueno, al empresariado le va bien cuando el país le va bien y al país no podemos decir que no le ha ido bien porque ha logrado mantener un crecimiento económico en medio de toda esta volatilidad e incertidumbre global. Evidentemente no ha sido, también el empresariado ha tenido grandes retos de adaptarse, de demostrar su capacidad de resiliencia, de poder manejar estas situaciones que no son para nada fáciles. En la pandemia el tema era si era capaz de suplir y de pagar. En el periodo inflacionario era si era capaz de mantener esa capacidad financiera de asumir los nuevos precios y tratar de hacer el mejor esfuerzo de no traspasarlo. Después, en el periodo de ajuste con las tasas de interés más altas a nivel global, pues obviamente hubo un decrecimiento del crecimiento económico y eso trae también grandes retos, cúmulo de inventario, también una disrupción a nivel logístico, a nivel global. Ha sido un periodo difícil, pero si el país ha logrado crecer, aunque por debajo de su potencial, pero a un ritmo que en el balance es positivo, pues no podemos decir que no ha ido mal. Al empresariado le va como le va al país. Y en eso todos estamos en el mismo barco. Y de lo que se trata es
de buscar la manera de que sigamos con un crecimiento económico sostenible, que es uno de los pilares del bienestar social que vive el país y de ese equilibrio y de esa estabilidad política y social que vivimos. Ahora, el contexto global definitivamente que ha tenido un impacto en la competitividad en la República Dominicana, en ese crecimiento, usted lo mencionó en su primera respuesta. Hace menos de un mes que conocimos una decisión del gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, de aumentar los aranceles que impone a los productos que se exportan desde República Dominicana a Estados Unidos, pasar de un 10 a un 12.5%. ¿Qué impacto tiene esa medida para el empresariado dominicano, para la competitividad del empresariado que exporta hacia los Estados Unidos y cuáles son sus expectativas sobre el manejo que el gobierno puede dar a esta situación? Bueno, en el corto plazo no hemos visto un impacto negativo inmediato, pero es lo normal, porque estos cambios no ocurren de una manera tan rápida. De hecho, hay economistas que dicen que hay cambios que toman 5 años en reflejarse en términos de comercio, incluso algunas políticas económicas. Pero definitivamente en el mediano y en el largo plazo, lo que se espera es que se genere un impacto negativo. Porque si hay, primero, hay una carga adicional para que los productos fabricados en la República Dominicana entren en los Estados Unidos, pues obviamente algún efecto va a tener de sustitución, ya sea por otros países, que de hecho ese es uno de los temas que hay que ponerle más atención, porque en esa diversidad de aranceles que tienen muchos exportadores en los Estados Unidos, la República Dominicana tiene uno de los más altos, o no tiene el más bajo, como era al principio. Nosotros pasamos de 0 en el DERCAFTA a 10% bajo el IEPA, la IPA, y 10% menos el componente americano, que en algunos casos si era un componente, y aquí la verdad que la mayoría de las materias primas vienen de los Estados Unidos, pues vamos a decir que podría ser menos de la mitad. Luego a un 10 fijo, hasta el mes pasado que se venció esa medida, y ahora la nueva medida que se busca su asidero legal en los temas laborales, lo sube a un 12.5. ¿Ustedes han analizado como el origen de la medida? Porque incluso es ese cambio, usted lo dice, del 10 al 12, 12.5, alegando a un tema de posible uso de insumos que vienen de países donde se maltrata a la mano de obra, ¿no? Al ser humano. ¿Tiene lógica dentro de la dinámica empresarial dominicana y sobre todo si podemos mencionar qué es lo que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos y por qué hay ese vínculo con el tema laboral y la decisión de Estados Unidos? ¿Han podido ustedes hacer un análisis de eso? Bueno, el tema es que si la política es sostener aranceles, pues eso necesita un asidero legal, y en lo que se resuelve el caso, el asidero legal es ese. Entonces, obviamente hay que hacer todo un trabajo técnico y diplomático con los Estados Unidos para tratar de revertirlo, pero mientras el hacha va y viene, el 12.5 está impuesto, y hay países como México que todavía se les respeta el Tratado de Libre Comercio de México, los Estados Unidos y Canadá, el USMCA, que obviamente es una desventaja para la República Dominicana, sobre todo todo lo que es el nearshoring, porque esas inversiones, cuando hagan su análisis, deciden, bueno, si este tratado se sigue respetando, el acceso es libre, y de la República Dominicana es 12.5, eso es bien sencillo. Hay un grupo de productos importantes que creo que anda por alrededor del 40% de las exportaciones que están en una lista exenta. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque por lo menos para ese grupo, mientras tanto, eso es un alivio. También es importante recalcar que las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos son complementarias, es decir, en su enorme mayoría van a la cadena de suministro, no van a competir con empresas americanas, más bien son insumos para empresas americanas, y lo vemos en la zona franca, que precisamente su naturaleza es ser parte de una cadena de valor, no ser un productor completo de una cadena de valor. Producto final.
Por ende y por lógica, pues esto es inflacionario para los Estados Unidos. Además, el país, además de ser amigo, principal socio comercial, haber cooperado en muchas también otras iniciativas que tienen los Estados Unidos en la región, y sobre todo que tenemos un déficit en la balanza comercial, pues esto no hace sentido y no tiene lógica en el largo plazo. Pero mientras tanto debemos de lidiar con eso. Entendemos que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer y lo tiene que seguir haciendo, porque esto hay que hacer todo tipo de diplomacia para poder tratar de mejorar el acceso que tiene el país, de manera de que esto no surta un efecto negativo en el mediano plazo. Usted dijo una palabra, somos países amigos de Estados Unidos, ¿verdad que sí? Y que hay un déficit. Déficit quiere decir que le compramos mucho más que lo que le vendemos, así es. Correcto. Bien. ¿Considera el empresariado dominicano que Donald Trump ha significado una desventaja para la economía dominicana? Con todas esas medidas que está tomando. No O no la podemos- República Dominicana, digo para la región, para los amigos. No podemos llegar a esa conclusión tan rápido, más bien tenemos que entender que cada país tiene su forma de manejarse con los demás, de manejar el intercambio comercial, y hay que seguir tratando de que a través de esa relación diplomática y amistad entre los países, pues lleguemos a un punto de equilibrio. Pero realmente en el espacio para analizarlo en un espacio más o menos razonable que permita llegar a conclusiones, ha transcurrido muy poco tiempo. Nosotros tenemos el optimismo de que esto puede mejorar, pero definitivamente si no mejora, eso va a tener un impacto negativo en las exportaciones de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Considera, perdóname Amelia, para apuntar ahí mismo, considera que ese argumento de que hay trabajo forzoso, de que se importa, de que se está usando mano de obra y tal, ese argumento que esgrime los Estados Unidos es válido, o ustedes como los que contratan mano de obra aquí, ¿qué pueden decir sobre eso? No, realmente eso es, de una forma de verlo, es que es la forma de sostener la medida, porque el asidero legal de la medida anterior tenía un periodo de vigencia que venció. Entonces hay que buscar un asidero legal para poder mantenerla, sobre todo después que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó el primer paquete de medidas o la vía legal que se utilizó para que se impusieran esos aranceles. Yo quiero volver al patio, entonces traernos hacia la República Dominicana y esa evaluación de los 6 años. Son muchos los temas que queremos discutir con ustedes, pero hay uno que tiene que ver con la evaluación de gobierno y el tema de la corrupción. El empresariado dominicano ha mostrado en diversas ocasiones su interés porque se luche y porque se erradique la corrupción gubernamental. Incluso sectores específicos o empresarios específicos se han involucrado en luchas sociales en busca de la erradicación de esa corrupción administrativa, que es un mal que nos ha atravesado por años. Esta administración llega con un discurso del cambio, sin embargo hemos visto ya varios expedientes importantes, algunos de los cuales están ahora mismo en la justicia, como el caso Intrant o el caso Senasa, que son casos impactantes porque afectan un sector importante de la población dominicana. Hemos conocido denuncias de empresarios, de ingenieros, sobre el tema de la extorsión que ha salido en los casos de corrupción administrativa incluso anteriores. ¿Cómo evalúa usted el tema de la lucha contra la corrupción, si es que la hay en esta administración, y si el tema de la solicitud de los sobornos a los empresarios que participaban en compras y contrataciones con el Estado, esa solicitud de ese 10, que ya se dice que es un 20, continúa en esta administración? Bueno, realmente la lucha de la corrupción siempre hemos abogado porque la lucha de la corrupción sea permanente, porque definitivamente si hay algo que genera desconfianza, no solamente en los mismos empresarios, sino en toda la sociedad, es la corrupción. Sobre todo el que paga impuestos. Dice, bueno, yo pago impuestos para que otro se enriquezca a costilla de él. Y eso también crea
incredulidad en el liderazgo político. Entonces, está el mejor interés del liderazgo político de que la lucha a la corrupción vaya creando un sentido de que hay consecuencias, de que la ley existe, que la ley se aplica. En esto hemos visto esfuerzos, pero definitivamente el Estado es muy grande y el Ministerio Público necesita más empuje, más recursos. Ha hecho un trabajo extraordinario, ha estado trabajando prácticamente de domingo a domingo con casos del gobierno pasado, con casos de este gobierno, y lo que esperamos que sean casos ejemplares para que ese sentido de que la ley existe y de que el que hace lo indebido tiene consecuencias, debe seguir creciendo. O sea, la impunidad es uno de los peores males que puede tener una sociedad, porque realmente se crea un descrédito total en todo el que pasa por la administración pública. Pero ya no le piden ese 10 y ese 20, que es que era Vox Popular. Para tú ganar un contrato tienes que soltar el 10 o el 20 del contrato que te ganaste. Mira, eso depende de instituciones. No, yo realmente no tengo, a mí no me llegan denuncias, lamentablemente en eso no, pero no podemos, es una práctica que viene de sabe Dios cuándo, y lo importante es que hay una lucha contra la corrupción. Yo no puedo decir si existe o no existe, es imposible erradicarlo. Precisamente ese sentido de que hay un riesgo es lo que debe tratar de revertir esa situación, sobre todo de que sean castigados tanto el que corrompe como el corruptor, y tanto el que cae en esa práctica. Y en eso entendemos que hay que seguir fortaleciendo la capacidad de manejar casos del Ministerio Público, otorgarle cada vez, dentro de lo posible, más recursos. Ustedes estuvieron con la Procuradora recientemente. Son muchos casos y son casos muy complejos que comprometen los recursos de tiempo y de manos del Ministerio Público. Pero la única forma de crear ese sentido de riesgo, igual que también las autoridades que tienen que ver con la recaudación. La forma de ir mejorando la recaudación es creando esa percepción de riesgo. Y eso solamente se logra con un trabajo profesional constante, y que obviamente en el caso de la justicia se lleguen a fallos ejemplares que realmente creen ese sentido de lucha contra la impunidad. Hemos visto esfuerzos del gobierno. Obviamente todo esto tiene que ir llevándose a cabo, tiene que haber luego la parte de la justicia, el fallo, y que cada vez haya más credibilidad en la justicia para que realmente se logre esa percepción de riesgo. Yo decía que ustedes se reunieron, disculpa Germán, con la Procuradora General de la República, ustedes como CONEP, la institución se reunió con la Procuradora General de la República. El objetivo de esa reunión, o que se logró en este sentido, si tiene que ver con esto, Código Penal. Bueno, nosotros permanentemente hemos apoyado la lucha contra la corrupción, hemos apoyado a las autoridades, a la Procuraduría, también el sistema de justicia, porque dentro del sector privado no hay cabida a corrupción, y eso es algo que combatimos siempre de frente. Eso es un cáncer para toda la sociedad, y realmente y para todo el mundo. Muchas sociedades del mundo lo vemos, porque genera una cantidad de confianza y de problemas sociales que después complican incluso la gobernabilidad. Esa reunión es parte de unas reuniones que sostenemos periódicamente con las autoridades, con la Procuraduría en este caso, y en ese momento, aparte de siempre darle el apoyo que requiere en la lucha contra la corrupción y otros temas, también estuvimos conversando sobre la aplicación del Código Penal, algunas interpretaciones que, como ustedes saben, eso ha traído mucha incertidumbre, en el sentido de que es algo nuevo, y que la responsabilidad penal de las empresas, pues hay que ver cómo van a ser las interpretaciones jurídicas, la implementación, el reglamento que va a utilizar la Procuraduría, qué textos del código se podrían mejorar, y ese tipo de temas que definitivamente son primordiales para el sector privado. En todo momento hemos visto que la responsabilidad penal de las empresas
necesita programas de prevención y eso es lo que hemos venido impulsando. Obviamente esto es complejo, entendemos que 3 meses de transición es muy corto, sobre todo recordar que empresa es un salón de belleza, es una empresa, un colmado es una empresa. Micro, pero no es solo de las grandes empresas, que cuando contabilizamos el número de empresas o de razón social jurídica, por decirlo en ese término, son las menos. Entonces, de lo que se trata es que esto pueda ser un instrumento para un avance del país, como dicen muchos abogados, que bueno, hay que verlo. Pero definitivamente la implementación de programas de riesgo es parte de la clave y en eso también como la interpretación y la implementación de esos escritos. Don Marrancini, yo quería pasar al tema de los desafíos que piensa el empresariado que debe afrontar el gobierno en este tramo final de la gestión de Abinader, las grandes reformas que están pendientes. Pero me quiero volver un poquito al asunto de la corrupción. Usted dice que en el sector empresariado, lo privado, no hay, pero que no puede haber un corrupto sin un corruptor. Siempre se da esa danza macabra. No, yo no digo que no hay, yo lo que digo que no debe haber y nosotros eso lo rechazamos de plano. Ah, bueno, que conste. Conste. Y siempre hemos sido muy coherentes de que en los casos donde hay una parte política y otra del sector privado, el castigo debe ser igual. Perfecto. A propósito de castigo, hoy se conoce definitivamente un pedido que hay de que se extinga uno de los casos de mega corrupción, caso emblemático, el caso de Jean Alain, del ex procurador, donde se habla que el Estado fue afectado con más de 6.000 millones o alrededor de 6.000 millones de pesos. ¿Qué espera el empresariado con ese y otros casos de mega corrupción a propósito de lo que dice? Bueno, realmente está en juego en este caso la coherencia, porque si se lleva a inducción un caso donde se anuncia que hay tantos millones y tantas infracciones, pues realmente hay que ver cómo eso se lleva ya al plano de la justicia y se lleva a la realidad. Entonces, estamos atentos a ese caso y la verdad que en eso siempre hemos sido muy claros de que apoyamos que la justicia se aplique para todo y que la lucha de la corrupción sea real. Yo me refería al mensaje que mandaría que un caso como ese se extinga. Ah, no pasó nada, se acabó el tiempo, game over y ya, seguimos. ¿Cómo lo valoran? Vamos a esperar cuál es el mensaje que se va a dar, porque sería incoherente en el caso de que se diga por un lado que hay tanta infracción y después no se pueda materializar el caso. El Código Laboral sigue estancado en el Congreso. Hemos conversado sobre este tema en varias ocasiones. Está la percepción de un sector de la ciudadanía que entiende que la cesantía es el tranque fundamental. El empresariado, usted ha dicho aquí mismo, no es solo eso, hay otros temas, pero ha habido voluntad incluso para aprobar un código penal al final de manera expreso. Y con el Código Laboral, después de tantas conversaciones, no ha sido posible. ¿Qué es lo que tiene trancado el Código Laboral? Y si estamos mejor con el que estamos, si hay tanta imposibilidad para aceptarlo, nos quedamos con el que tenemos porque parecería que estamos mejor, no sé. ¿Qué es lo que tiene el tranque? No, el país no se puede quedar con un Código Laboral del 1992 en medio de un mundo totalmente diferente y de un mundo cambiante, sobre todo marcado por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, diferentes formas de trabajar y sobre todo los requerimientos de adaptarse a toda esta nueva cadena de valor. Definitivamente eso sería un atraso quedarnos con el código actual. Pero el diálogo tripartito, como su nombre lo dice, son 3 partes y las 3 partes se tienen que sentir satisfechas. Ahí obviamente el tema de la cesantía, y lo he dicho anteriormente, es un tema importante, pero ha servido también como un foco principal o una cortina de humo, como lo queramos llamar, a otros temas.
el tema de la jornada, los temas procesales son muy importantes y lo que hemos pedido es que haya ese diálogo final para tratar de algunas variaciones que hubo en el transcurso del código del diálogo tripartito por las dos cámaras y obviamente ver cómo se ven otros temas que tienen que ver no necesariamente con la cesantía, porque siempre hemos dicho que la cesantía, el sector privado no pide que se elimine y tampoco que se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero ¿cuánto tiempo le falta a esta conversación? Porque aquí, digamos que hemos tenido a los diferentes sectores, incluso a la presidenta de Copardón, que el sector laboral, CONEP, el ministro de Trabajo en agosto del año pasado decía, en la próxima legislatura está aprobado y se supone que llegó mínimamente consensuado al Congreso. ¿Ha echado para atrás la conversación? ¿Estamos hablando de un año más de conversación? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Definitivamente también hay que tomar en cuenta que el Congreso tuvo otras prioridades al final de esa legislatura y definitivamente eso no está trancado. O sea, lo que hay que hacer es sentarse y afinar lo que falta. Sin apresurarlo, sin declararlo de urgencia y buscando la forma de que los tres sectores se sientan satisfechos porque esto es un código laboral que marca las relaciones laborales y del sector privado y del gobierno. Realmente en nuestro país ha habido paz laboral durante muchos años y eso es uno de los pilares también de esa estabilidad y de esa confianza que existe y de ninguna manera eso se va a vulnerar ni tampoco va a retroceder. En esto lo que vamos a avanzar. Pero lo que hace falta es sentarse y ya el presidente de la República hizo un llamado a un diálogo que esperamos que transcurra en los próximos días. Es un diálogo para darle toques finales al código. El código se ha venido trabajando por más de 10 años y realmente se ha hecho un trabajo. No le torpedeando ustedes, como dicen alguna gente. No, nosotros no estamos torpedeando porque nosotros no queremos un código del año 1992 en el 2026. Obviamente queremos un código que se adapte en la mejor forma posible al 2026, al 2027 y que sea un elemento de desarrollo para el futuro. Permítame, bueno, yo quisiera hablar de la seguridad social, que sé que es un tema de interés para empresariado y para toda la sociedad dominicana, pero permítame dar esta información que me pasa a nuestra productora. Y es que hay un incendio, un tanquero en la zona del Malecón, en zona de Gascue, cerca del Hotel Sheraton, del Malecón, cerrado hasta la Pasteur, un camión tanquero de gasolina. Aquí veo, hay un incendio, esperamos que no haya visto. Bueno, ahí ven la foto, ahí está muy lejana, yo tengo una más cercana, un videito, pero bueno. Seguimos nuestra conversación y más adelante. Pero para las personas que transitan por ahí, saben que es una zona de mucho tránsito ahora a esta hora de la madrugada, tomen pues, otra de la mañana, ruta. porque ya no de madrugada. Gracias. Don Celso, la seguridad social, que muchos estiman, entre ellos yo, que ni es segura ni es social, que tiene un retraso de más de una década. Se debió reformarse más de 10 años. ¿Qué plantea el empresariado? Que sé que es un tema para ustedes, porque muchas veces me consta que hay empresarios que tienen ellos que sacar la empresa teniendo el empleado un seguro que lo paga el empleado y una parte lo paga el empleador, y sin embargo ante determinados eventos ha tenido empresas, incluso empresas pequeñas o medianas, que asumir costos en lo que le dan una respuesta, si es que se la dan las ARS. Y ni hablar del tema de las pensiones, que es casi una ofensa pensar en el monto que significa para un profesional o para un empleado cualquiera. Bueno, realmente ese es otro, y por eso es tan importante que todas estas reformas se hagan con el mayor detenimiento posible y tomando en cuenta las demás. Porque el Código Laboral que ahora conversamos y la Seguridad Social tienen una relación importantísima. Porque Totalmente. de lo que se trata en el fondo es
uno de los temas más importantes es reducir la informalidad. La informalidad laboral en nuestro país es del 54%. Y la informalidad no tiene seguridad social. Entonces, si lo que queremos es mejorar la seguridad social, que realmente es un instrumento que ha sido sumamente positivo para el país, si lo comparamos con lo que había en el año 2000. En el año 2000 las pensiones eran cero y lo que había era el IDSS, que todavía, por lo menos, yo cuando lo digo, me da como hasta teriquito, porque de lo que había a lo que hay, realmente es del día a la noche. Es un cambio fundamental y eso ha sido también muy positivo para el país y clave para el desarrollo en estos años. Ahora, todo hay que mejorarlo y hay muchos aspectos en los cuales hay que mejorar. Por ejemplo, la salud, cada vez más demanda de servicios de salud y todo es dinero, porque la seguridad social no viene del maná que cayó del cielo, viene de los aportes que hacen las empresas y los empleados. Entonces, de lo que se trata es de programar una forma de poder mejorar los ingresos de la seguridad social, trabajar con la informalidad, reducir la ilusión. Hay un tema también con los salarios mínimos, hay solamente en un sector no sectorizado hay 17 salarios mínimos y después hay más sectores y cotizando de forma diferente, todos se enferman, todos tienen familia y realmente son parte de los demandantes de la seguridad social en el aspecto de salud. En el aspecto de pensiones, realmente todo es proporcional. Si usted aporta $1, pues su pensión va a ser proporcional a $1. Si aporta 100 pesos, va a ser proporcional a 100 pesos. Hoy en día, el aporte es prácticamente 2/3, casi 70% de las empresas, 30% del colaborador. Y se ha creado un capital, un ahorro nacional enorme, que es la fuente de las pensiones. Ahora, para mejorar las pensiones hay que cotizar más, tanto el empleador como el empleado. Y disminuir la ganancia de la AFP, ¿no? Y el mismo... También. Mira, se han reducido los márgenes de intermediación y si va a haber más volumen, pues obviamente eso no es el tema, porque muchas veces queremos ver que el problema son las ganancias. El problema no son las ganancias, el problema, eso se puede mejorar y se puede mejorar los márgenes de intermediación, sobre todo en la medida que haya un volumen mayor de cotizaciones. El tema son los aportes. Porque la pensión viene de los aportes, no de quitarle la ganancia a nadie. El sector eléctrico no gana nada, es un sector que le lleva un 1.5 a 2% del PIB al país y es un reto enorme para el país. O sea que el tema no está en la ganancia, las empresas tienen que ganar dinero para su sostenibilidad. El tema es los aportes. Pero le parece justo que una persona que gane 100,000 pesos, cuando se retira, justicia, le toquen 30,000 pesos. Es que ese no es el ángulo correcto. No. Porque eso no es cuestión de justicia, eso es lo que se está aportando. O sea, si usted aporta para que el que gane 100,000 pesos reciba 20,000 pesos. 20,000 pesos. Eso no es un tema de justicia, no, es un tema de cuánto está aportando. De la estructura Hace 25 años, ¿no? El que ganaba 100,000 pesos no tenía nada, porque no aportaba, no había planes de pensión. Claro que sí. Había muchas, claro que sí, usted y yo lo sabemos. Bueno, pero eso era privado. Sí, había empresas privadas, sobre todo, que después que una persona tiene 25 años se retiraba con tanto por ciento. Si era mujer a los 55, hombre a los 60, se retiraba con tanto por ciento dependiendo de los años que tuviera. Sí. En algunas empresas. Sí, pero es que ahora es ni siquiera el 50% del salario que devenga del último salario. Pero es proporcional a los aportes. Entonces lo que se trata pero es de aumentar los aportes. Celso, empeoramos, realmente empeoramos. ¿Cómo tú puedes decir que empeoramos claro si que el universo de los empleados no tenía pensión? Ahora, el tema es planes privados, aumentar. Sí, lo que yo estoy mencionando, planes privados que existían. Pero existían en algunas empresas. ¿Cuántas empresas hay en el país? ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos tenían acceso a eso? Eso era muy reducido. Ahora, de lo que se trata es aportar más. Pero el tema es que el mismo que aporta
a la seguridad social, el mismo que aumenta los salarios, el mismo que aporta también a los planes de salud. Y todo eso debemos programarlo de una manera que sea sostenible. Pero nosotros definitivamente, el sector privado ve que hay que sentarse a trabajar para mejorar esos temas y para que las pensiones haya que mejorarlas y para que se mejoren los servicios de salud. Definitivamente estamos de acuerdo en eso. O sea, en ningún momento ha habido una negación. O sea, en el año 2000 no había seguridad social. En el año 2025 tenemos un sistema que ha dado prácticamente todo lo que iba a dar y que hay que mejorarlo y estamos dispuestos a sentarnos para mejorarlo. Solo le digo que en Chile, donde comenzó, de donde tomamos este modelo, lo están reclamando el cambio porque no ha funcionado. Se habla de otro sistema, pero bueno, esa es otra discusión. Hay otro tema. Esas comparaciones a veces hay que cogerlas con pinzas. Sí. Yo siempre pienso que debemos ver nuestro sistema, cómo mejorarlo y saber que los actores están todos dispuestos a sentarse de una forma equilibrada a mejorarlo. Muy y bien. Eso es lo importante. Muy bien. Hay otra reforma pendiente, otra gran reforma pendiente, la fiscal, que también los gobiernos como que quieren hacerla y luego no la hacen. Estamos en el tramo final de un periodo de la gestión de Abinader. ¿Cree usted que es el momento políticamente oportuno para cambiar, para hacer esa reforma fiscal? Y le pregunto si hay vías para no afectar precisamente a los que menos tienen. O sea, está el empresariado, está la parte oligárquica de este país dispuesta a hacer un mínimo de sacrificio para que una reforma fiscal, una eventual reforma, no afecte más a los que menos tienen. Bueno, pero acaba de ocurrir una reforma fiscal y precisamente esa reforma fiscal que acaba de ocurrir ha sido prácticamente dirigida a las empresas. El impuesto sobre la renta se aumentó al 30%, también a los mayores salarios de 400,000 pesos se les subió el impuesto sobre la renta. Aunque se metieron unos articulitos ahí de contrabando para los ¿cómo se llama? Los profesionales liberales, Sí. no sé, que no se hizo mucha bulla, pero que ahí están las cargas adicionales. Es como un parche lo que se hizo. Y también se aumentaron las retenciones de 10 a 15%, que eso también lo pagan las empresas. Sí. Y también se aumentó el impuesto de la transferencia de 0.15 a 0.20%. Sí. Entonces, el aporte de las empresas, del sector privado, en esto pues ha sido muy importante y sobre todo entendiendo que para el país era importante mandar una señal a los prestamistas, a los emisores, a los compradores de bonos, de que en medio de esta crisis pues se están fortaleciendo las finanzas públicas. Pero realmente la gran reforma fiscal está pendiente de la fiscal integral. Eso es un tema que políticamente no ha sido posible en estos años y que realmente más de la mitad es el déficit del sector eléctrico, que también tiene grandes desafíos porque realmente la pérdida que genera un sistema con una tarifa subsidiada y todavía con una cantidad de clientes a regularizar, pues son insostenibles para el Estado. Precisamente con esa pregunta queremos concluir, y es el tema de la proyección de las medidas prioritarias que debe adoptar el gobierno de cara a este año y al que viene. Recuerdo que tuvimos un encuentro en el CONEP donde se evaluaba esa propuesta hacia el año 2036 del gobierno, y al día siguiente empezaba el conflicto en Irán y como que retrasaba toda esa discusión que el gobierno y el empresariado habían sostenido durante el año pasado, que era, digamos, un plan económico del gobierno. A partir del contexto internacional, con un combustible, una gasolina que ha estado subiendo, baja un poco, pero se mantiene al alza, la incertidumbre internacional que tenemos en este momento, ¿cuáles son esas medidas económicas que aspira el gobierno, el empresariado que adopte el gobierno de cara al próximo año, tomando en cuenta que le quedan 2 años a esta administración? Bueno, realmente es un gran reto porque no sabemos de conflicto y ya el conflicto mismo lo ha dado a entender. Esto no se sabe cuándo va a terminar y pone una presión muy grande en las finanzas públicas, sobre todo con los combustibles y la inflación que genera también en otros componentes.
Así que lo hemos dicho desde el principio, el gobierno tiene el reto de focalizar los subsidios. Los subsidios generalizados son incosteables y realmente ponen una presión en las finanzas públicas que realmente van después a debilitar su capacidad de inversión. Hemos visto un aumento de la inversión y en eso es lo que esperamos, que estos recursos adicionales que se están recaudando de la última reforma fiscal, pues realmente vayan a la inversión pública, a la construcción de obras que necesita el país para desarrollarse, frizar la nómina pública y trabajar seguir invirtiendo en las distribuidoras y aplicar el pacto eléctrico, que realmente es un reto de un gobierno, pero también es un reto de liderazgo político. Todos los gobiernos les toca el mismo tema y si no se sigue profesionalizando, si no se sigue implementando el pacto eléctrico, no hay forma de reducir ese déficit que cada vez crece más, porque hoy en día se entrega el 100% de la electricidad. Y si usted tiene un sistema que tiene pérdida y aumenta lo que entrega, pues obviamente las pérdidas van a aumentar. Entonces eso es así de sencillo y esa es la gran reforma fiscal y eso es uno de los grandes retos que tenemos. El otro reto importante es la educación y ahora mismo tenemos sobre en la mano el cambio de la ley, si se va a funcionar o si no se va a funcionar, cómo vamos a darle una educación de calidad a los dominicanos que permitan generar más oportunidades, aprovechar esas oportunidades, insertarse en mejores oportunidades laborales o de emprendurismo, pero con una educación de calidad que realmente reduzca esa brecha que lamentablemente ha generado esa deficiencia en los últimos años. Sin duda un gran reto. Muchísimas gracias, don Celso. Gracias Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Muchísimas gracias. Gracias, Celso. Gracias a Nosotros ustedes. vamos a una brevísima pausa, estamos compelidos por el tiempo. Quisiéramos seguir hablando y más de eso, de educación. Pero bueno, volvemos en breve ya para el tramo final de su programa El Día.